Hola, ¿qué tal, pichonaristas? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la nutrición porcina y su relación con la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto que se ha ido interiorizando cada vez más y en los últimos años se ha vuelto mucho más popular en nuestra sociedad. Continuamente cuando vamos al supermercado o estamos consumiendo algún tipo de producto, pues nos cuestionamos qué tan sostenible puede ser este producto. Ya no solamente pensando en productos alimenticios, sobre todo de origen animal, sino también otro tipo de industrias. La sostenibilidad de manera conceptual lo que busca es encontrar un equilibrio, lo que persigue es un equilibrio de la producción de un producto con respecto a los elementos de su entorno. En cuanto a la producción ganadera o la producción porcina, pues estamos hablando que existen otro tipo de sostenibilidades más allá de la sostenibilidad medioambiental, que quizás es el concepto más difundido. Estamos hablando de una sostenibilidad económica. En este aspecto involucra o entra a jugar un concepto que le conocemos como una economía circular. Una economía circular es un modelo que involucra más aspectos de los tradicionales, como es por ejemplo, el reducir el consumo de ciertos productos, equipos, el reutilizar, el reparar, el renovar productos o materiales ya existentes con el fin de aprovecharlos durante el mayor tiempo posible. Por lo tanto, minimizaremos los gastos asociados a la producción porcina en este ejemplo y además pues nos permitirá ser mucho más eficientes y eficaces en la economía tradicional que continuamente estamos persiguiendo en la producción porcina. Por otro lado, también tenemos una sostenibilidad o una responsabilidad social, es decir, con toda la humanidad, y esto está muy relacionado con la salud pública. En varias ocasiones hemos hablado que la producción ganadera tiene una fuerte presión por dejar de utilizar productos antimicrobianos que ponen en riesgo la salud pública. Un ejemplo muy concreto, pues, es el uso de los antibióticos utilizados como promotores de crecimiento, que está completamente prohibido ahora en Europa y que muchas otras naciones, muchas otras regiones se van adicionando a este plan. El objetivo, pues impactar lo menos posible en la salud pública. Por otro lado, tenemos ya la más común de las sostenibilidades, que es la del medio ambiente, y pues quien es la que se está constantemente fijando en el impacto medioambiental que tiene la producción de un producto, que en otras palabras lo que conocemos como la huella de carbono. Todo esto va a confluir en la opinión hacia el consumidor. El consumidor al final del día va a ser quien decida la tendencia de la compra, del consumo de ciertos productos. Y por lo tanto, pues es quien va a tener la decisión de ir poniendo presión a diferentes industrias. En cuanto a la última de la sostenibilidad del medio ambiente, pues en los últimos años ha habido una gran presión precisamente por parte del consumidor, de la sociedad, hacia la producción ganadera. De hecho, en el año 2021, en la revista Nature Food, se publica un artículo en el que se denota que la producción de gases con efecto invernadero en la industria de productos de origen animal es el doble que en la industria de productos de origen vegetal. Por lo tanto, marca una presión hacia la producción ganadera en reducir su impacto medioambiental. Precisamente aquí entra a jugar uno de los nuevos conceptos o de las nuevas adaptaciones de la nutrición, que es la nutrición sostenible. Lo que busca es aunar esfuerzos con diferentes otro tipo de acciones, de actividades, para minimizar el impacto de las explotaciones intensivas o extensivas en el medio ambiente. Esto nuevamente por la opinión que tenga el consumidor. En este caso, está enfocado el impacto de la producción, está enfocado en cinco conceptos en el medio ambiente.
Por un lado tenemos el aire, el impacto en la calidad del aire, sobre todo cuando se está contabilizando, se está cuantificando los gases de efecto invernadero que son emitidos hacia el medio ambiente como causa de la producción de un producto. Por otro lado tenemos el impacto en la tierra. En la tierra está muy relacionado a la cantidad o a la extensión del uso de la tierra para poder cultivar materias primas que se utilicen en la nutrición animal. Por ejemplo, la cantidad de suelo que se destina para cultivar maíz que va a ser utilizado en la producción, en la alimentación porcina, o la cantidad de suelo que va a ser destinado para cultivar soya, para cultivar trigo, para cultivar diferentes otro tipo de productos que serán utilizados mayoritariamente o tendrán un fin hacia la nutrición animal. Por otro lado, tenemos el impacto que pueda tener en el suelo. En este sentido, se relaciona con la deposición de los purines en el suelo, que comúnmente pues, se utilizan como fertilizantes. No obstante, cuando estos purines tienen cargados diferentes o una gran concentración de minerales, sobre todo de minerales de nitrógeno, cobre, zinc, fósforo, van a ocasionar desequilibrios, disturbios en el suelo, ocasionando la nitrificación del suelo, ocasionando la eutrofización del suelo. Por otro lado, tenemos el impacto en el agua. En el agua continuamente se está midiendo en las explotaciones porcinas, cada vez mucho más frecuente a nivel mundial, pero sobre todo los pioneros en Europa están constantemente midiendo cuál es la cantidad de agua que se utiliza en una explotación porcina y si hay o no desperdicio. Esto hace relación con los bebederos exclusivamente o mayoritariamente. Es por ello que se ha puesto tanto énfasis en buscar el bebedero ideal, aquel que permita, sí, una administración ad libitum del agua, pero minimizando el desperdicio. Y por lo tanto, pues tenemos diferentes modelos de bebederos, ¿no? El de la cazoleta, de la taza, simplemente el de la tetina, que en cualquier caso se debe ajustar, regular su presión para minimizar el desperdicio. Y por otro lado tenemos el impacto que tenga la producción en la biodiversidad, sobre todo asociado al impacto de la deposición de los purines en el suelo. Nuevamente, los purines, cuando llegan cargados de estas concentraciones excesivas de minerales, sobre todo, pues van a ocasionar que los microorganismos en el suelo también se vean afectados. Las bacterias, dígase los protozoarios, dígase los hongos e incluso los insectos, quienes también ya han logrado encontrar un equilibrio en su medio ambiente y nosotros al proveer un exceso de nutrientes no digeridos, de minerales, nitrógeno, fósforo, incluso de residuos de antibióticos, vamos a ocasionar este disturbio. Ahora, tradicionalmente la nutrición ha tenido un enfoque netamente dirigido hacia nutrientes como la proteína bruta, la energía bruta, el compensar o el dosificar minerales, fibra, vitaminas de manera amplia para que no generemos déficit en los animales e incluso en la utilización de los promotores del crecimiento. Caso muy concreto del óxido de zinc a dosis terapéuticas. Mucho ojo aquí. El óxido de zinc no es una molécula perjudicial por sí misma, sino es la dosificación excesiva, niveles supraterapéuticos, lo cual es el efecto perjudicial. Esto se ha dado la vuelta a lo largo de los años, pues sí que hemos venido siendo mucho más eficientes en ajustar nutrientes, pero cada vez ha venido siendo mucho más eficaz por la presión de la sociedad. Y hoy en día podemos hablar que en lugar de un concepto de proteína bruta, de formular o de diseñar raciones basados en la proteína bruta, estamos hablando de aminoácidos del perfil de la proteína ideal, pero de aminoácidos digestibles. Es decir, somos mucho más específicos, mucho más precisos a la hora de administrar aminoácidos, que es lo que realmente el animal va a aprovechar. No aprovechará la proteína cruda o bruta, sino los aminoácidos. Y por ello nos hemos enfocado pues, en utilizar requerimientos
dirigidos hacia los aminoácidos digestibles. En cuanto a la energía bruta, pues ya ahora hablamos de una energía metabolizable, de una digestible, incluso de una neta, que nos permite ajustarnos muchísimo más a aquellos requerimientos que en realidad el animal va a aprovechar. Por el lado de los minerales, de las vitaminas, pues estamos hablando buscando aquellos elementos que puedan ser mucho más biodisponibles y por lo tanto que sean aprovechados por el animal y minimizado su excreción hacia el medio ambiente. En el caso del fósforo, pues se ha avanzado muchísimo y tenemos fósforo disponible, fósforo digestible. El calcio va tomando su mismo rumbo. Ya existen muchas publicaciones alrededor del calcio hacia la misma dirección, de encontrar su disponibilidad, su digestibilidad. Y de otros minerales, pues también los minerales traza, el encontrar las fuentes más biodisponibles. Y en cuanto al uso excesivo tradicional de dosis terapéuticas del óxido de zinc, pues han venido a reemplazarle quizá otro tipo de aditivos que están enfocados hacia el gut health, que es este concepto de salud intestinal. El concepto macro de adelantarme a los problemas una vez que he cubierto la parte de manejo, la parte de sanidad, la parte de instalaciones, adelantarme a la aparición de problemas de diarreas, de disbiosis, utilizando aditivos que fomenten o que cuiden el intestino, la integridad intestinal. Entonces, el enfoque de la nutrición sostenible está direccionado hacia el desempeño del animal. Por supuesto, será una de las prioridades en la producción animal, pero también está enfocado hacia el bienestar animal. Sabemos y somos conscientes cada día más que el tener animales que estén en un ambiente saludable, que puedan expresar su comportamiento natural, pues va a contribuir a que tengan un mejor desempeño. También está enfocada la nutrición sostenible hacia minimizar la contaminación ambiental. Es hacia donde ronda o es el punto central de todo el concepto de la nutrición sostenible, el manejar las heces de manera más eficiente, en lo posible minimizar la producción de purines, por ejemplo, minimizando el desperdicio del agua. Está también enfocado hacia el estatus sanitario de una granja. Esto quiere decir que olvidemos que la nutrición va a ser quien resuelva nuestros problemas cuando tenemos problemas asociados a las instalaciones, al manejo de los animales, incluso al manejo del mismo alimento. Y por supuesto tiene un enfoque en la calidad del producto final, que es al final lo que va a determinar pues los costos a los que podamos comercializar estos productos. En todo ello, necesitamos considerar nuevas características, necesitamos tener nuevos conceptos en la mente. Uno de ellos es la fermentación de los nutrientes de los alimentos en el intestino posterior de los cerdos. Además del utilizar ingredientes altamente digestibles, caso muy común en las dietas post-destete, también se viene aquí a adicionar el concepto de utilizar la fibra, que en la nutrición tradicional era completamente desapercibida, el utilizar aditivos funcionales y también el utilizar enzimas, ácidos orgánicos, fitogénicos, enfocados pues a este manejo de la salud intestinal. Estos conceptos tienen aún mucha más importancia con la genética moderna hiperprolífica que manejamos al día de hoy. Pues sabemos que con camadas hiperprolíficas la fisiología de los animales es un poco más crítica que con camadas o con genéticas tradicionales. Por lo tanto, aquí sí que habrá que tener una consideración particular con las genéticas hiperprolíficas. En el primer punto de la fermentación del intestino posterior. Tradicionalmente se asumía que el intestino, pues a lo largo del intestino se iban a digerir los nutrientes y se iban a absorber y lo que ya no se absorbe, lo que no se digiere, pues iba a excretarse en las heces. Pero no se consideraba en la nutrición tradicional, la nutrición muy, muy antigua,
que las poblaciones microbianas que están presentes a lo largo del tracto gastrointestinal iban a jugar un papel muy fundamental en la digestión de los alimentos. Por un lado tenemos la digestión enzimática, pero también tenemos la digestión microbiana, que está sobre todo la enzimática y una parte de la microbiana en el estómago y en el intestino delgado, y sobre todo la digestión microbiana, es decir, donde hay una mayor cantidad de poblaciones de bacterias, de poblaciones de microorganismos, vamos a encontrarlo en el tramo distal del intestino delgado. Además, se sabe ahora, o ya estos conceptos se han interiorizado como parte del nutricionista, que en el intestino grueso existe un tránsito lento de 20 a 40 horas. Y por lo tanto, esto va a favorecer el crecimiento bacteriano. Y aquí es donde entra el rol del nutricionista para escoger los mejores nutrientes, el equilibrio entre proteína y carbohidratos, para favorecer la fermentación de los polisacáridos de estructura compleja en un 90% en el intestino grueso, de manera que además de que se logra aprovechar estos carbohidratos que no fueron digeridos en el tramo principal o proximal del intestino, sino que además también va a favorecer que las poblaciones bacterianas crezcan y sean mucho más abundantes. Pero ojo aquí con que necesitamos que las poblaciones microbianas que crezcan sean las saprófitas. Y las saprófitas generalmente están relacionadas con la fermentación de carbohidratos o de polisacáridos complejos, más no de proteína. Esta fermentación de las poblaciones microbianas va a dar lugar, esta fermentación de los carbohidratos va a dar lugar a los ácidos grasos volátiles. Sobre todo el acético, el propiónico, el butírico, que va a servir de energía para las bacterias. Y además de energía para las bacterias, va a ser absorbida por los colonocitos y va a ayudar a esta integridad intestinal. Además de esto, además de producir estos ácidos grasos volátiles, también hay otros productos como de los aminoácidos ramificados. Van a producirse productos como el isobutírico, el isovalérico. En otro concepto de la utilización de la fibra, tradicionalmente la fibra fue vista como un factor antinutricional. Es decir, comúnmente no se prestaba la atención requerida a la fibra y más bien se trataba de evitar su inclusión en la dieta. Sobre todo porque los nutricionistas estamos relacionando que el incluir fibra nos iba a permitir diluir las dietas y por lo tanto menos energía, las dietas iban a ser mucho más económicas. No obstante, ahora se habla de dos conceptos en la fibra. Por un lado tenemos la fibra soluble y por otro lado tenemos la fibra insoluble. La fibra soluble, sobre todo la que está compuesta por betaglucanos, arabinosilanos, pectinas. Los betaglucanos lo encontramos en materiales como la cebada, la avena. También podemos encontrar en el trigo, en el centeno, las pectinas muy relacionadas con las frutas, con los subproductos de las frutas, o la pulpa de la remolacha. Esta fibra soluble, lo que va a caracterizarla es que se fermenta rápidamente por las poblaciones microbianas. Y al fermentarse rápidamente, va a incrementar la viscosidad de la digesta en el tracto gastrointestinal. Sobre todo, si tenemos proteínas que no han sido digeridas, cuando damos en exceso, por ejemplo, proteína, y no ha sido completamente digerida y llega al tracto final del intestino no digerido, va a fermentarse por las bacterias y en ese caso estaremos ocasionando el efecto contrario. Estaremos, en lugar de cosechar ácidos grasos volátiles, estaremos cosechando productos tóxicos, como por ejemplo las aminas, de esta fermentación de la proteína. Y por lo tanto, estos productos van a empezar a dañar el epitelio del intestino. En cuanto a la fibra insoluble está presente mayoritariamente en la cáscara de la avena, en la cáscara del girasol, entre otros subproductos de origen vegetal.
o una de las características es que estimula la secreción enzimática en el tracto gastrointestinal y por lo tanto, pues favorece el metabolismo de todos los demás nutrientes. Además, esta fibra insoluble va a ocasionar un efecto de saciedad en los animales. Esto muy importante en las cerdas gestantes, en donde ya por conceptos nutricionales tenemos que restringir la cantidad de alimento que consumen diariamente para evitar el engrasamiento, el sobrepeso hacia el parto. Pero el utilizar fibra, una buena ración de fibra en la dieta nos va a permitir aumentar su sensación de saciedad y por lo tanto, pues esta incomodidad dentro de la nutrición. Además, nos va a permitir reducir los comportamientos estereotipados de los animales, por ejemplo, la mordedura de colas en los lechones, la mordedura de orejas, cuando estamos garantizando este efecto de saciedad. Y por supuesto, esto viene acompañado de un enriquecimiento ambiental o de un manejo del ambiente, ¿no? Nunca olvidarnos de esto. Entonces, la utilización de la fibra, bien, tenemos dos conceptos, una fibra soluble y una fibra insoluble. Ninguna es mala, ninguna va a tener un efecto completamente perjudicial. Aquí el punto, el objetivo es poder manejarlo, ambos conceptos, ambas dosis, a fin de encontrar un equilibrio. Por ejemplo, el utilizar fibra se había relacionado con una disminución en la digestibilidad de los nutrientes. En cambio, otros estudios han relacionado con que no reducen la digestibilidad de la energía, por ejemplo. No obstante, si encontramos el balance óptimo en la utilización de la fibra soluble e insoluble y la utilización de la fibra en general en la dieta, vamos a permitir ser mucho más eficientes a la hora de los costos de la alimentación, a la hora del bienestar animal con el efecto de la saciedad y también o sobre todo con la salud intestinal. Pues la porción de fibra soluble e insoluble en equilibrio va a permitir mantener el intestino, la integridad del intestino de una manera saludable. La fibra insoluble, por lo tanto, favorecerá el tránsito, la fluidez de la digesta. La soluble en concentraciones adecuadas va a permitir la fermentación por parte de las poblaciones microbianas y por lo tanto la formación de ácidos grasos volátiles y por lo tanto energía para el intestino y para las bacterias. Por lo tanto, la fibra, el concepto tradicional que teníamos de la fibra, que es un factor antinutricional, ya no lo es. De ahora en adelante estamos hablando que necesitamos aprender a manejar las proporciones o las concentraciones de fibra soluble e insoluble de manera que nos permita o que sea una herramienta para conseguir la salud intestinal y para conseguir efectos de saciedad y para incluso minimizar pues, la economía de la dieta. Entonces, tenemos que en el caso de diferentes estudios a lo largo de estos últimos años han demostrado, por ejemplo, los efectos que tiene la fibra soluble e insoluble, diferentes fuentes en los animales, en los cerdos, tanto en cerdos de engorde como en lechones al postdestete, como incluso lechones en la lactancia a lo largo de su periodo de crecimiento. La soluble está muy relacionada con que es eficiente para cambiar la microbiota intestinal, lo que he dicho. En concentraciones adecuadas, la soluble nos va a permitir favorecer esta fermentación por parte de la microbiota, de la población microbiana, pero lo cual nos va a favorecer en la producción de estos productos de ácidos grasos volátiles y por lo tanto energía. Por otro lado, la insoluble tiene un efecto que nos va a permitir aumentar el peristaltismo intestinal y por lo tanto al aumentar o al favorecer el tránsito rápido va a disminuir la colonización de bacterias patógenas. Por lo tanto, el concepto de la utilización de la fibra está direccionada a poder utilizar concentraciones adecuadas de fibra soluble y de fibra insoluble.
Estas características o estos efectos de las diferentes fracciones de la fibra podemos encontrarlas en diferentes artículos o en diferentes investigaciones a lo largo de todos estos años, como por ejemplo, pues la utilización del salvado de trigo, del wheat bran, en lechones durante la lactancia y al postdestete, como esto ha permitido el cambio de poblaciones microbianas, aumentando la concentración, por ejemplo, de lactobacillus, de bifidobacteria y reduciendo la presencia de las enterobacteriaceae, que en general pues es el género que agruparía a las bacterias patógenas. Dígase Salmonella, dígase Escherichia coli, entre otras, Clostridium, entre otras. De otra manera, también tenemos, o a lo largo de estas investigaciones, pues tenemos también la utilización de otros subproductos, como por ejemplo la harina de alfalfa, el mismo salvado de trigo, el salvado de trigo extruido, entre otro tipo de subproductos de origen vegetal. Por otro lado, tenemos a las enzimas, la utilización de las enzimas. Las enzimas, de manera conceptual, son catalizadores orgánicos. Las enzimas están presentes en diferentes procesos de la digestión. Normalmente el animal ya tiene enzimas, produce enzimas su organismo. No obstante, no suelen ser lo completamente eficaces ni están direccionadas hacia todos los nutrientes. Por lo tanto, la utilización de las enzimas como tal ya tiene más de 60 años en la producción animal. Sí hay que destacar que en los últimos años ha ganado un interés mucho más prevalente, mucho más importante, debido a los costos y a la variedad de las materias primas. Los costos, pues cada vez estamos buscando que la dieta sea lo más barata posible, pero no por ello vamos a sacrificar los nutrientes destinados hacia los animales. Y en cuanto a la variedad de materias primas, pues estamos utilizando también continuamente los coproductos o los subproductos de diferentes industrias que originalmente están destinadas hacia la alimentación humana, pero que estos subproductos pueden ser utilizados en la alimentación animal. Por lo tanto, ya estamos hablando aquí de una economía circular, por ejemplo, o de reducir el impacto medioambiental de los productos destinados al consumo humano, direccionándolos hacia el consumo en la industria animal. Las enzimas son producidas por diferentes microorganismos, hongos, levaduras, bacterias, y lo que va a permitir es que podamos catalizar o podamos destruir ciertas estructuras en los alimentos de manera que se liberen los nutrientes. El ejemplo más común de las enzimas es la utilización de fitasas. Las fitasas están direccionadas hacia el ácido fítico, estructura exclusiva de las materias primas vegetales. Este ácido fítico lo que hace es englobar ciertos nutrientes y por lo tanto, al no poder destruirse esta estructura, no se liberan estos nutrientes. Cuando se adicionan las enzimas, esta estructura logra desdoblarse y los nutrientes quedan disponibles hacia el animal. Y en el mismo sentido tenemos otro tipo de enzimas, como por ejemplo las silanasas, están enfocadas en los arabinosilanos, también presentes en materias de origen vegetal, las proteasas, proteína vegetal, y las lipasas, que están favoreciendo la digestión de los aceites, sobre todo en la nutrición animal. En cuanto a las enzimas, pues a lo largo de estos últimos años ha habido una intensiva investigación de su efecto, de su impacto en la nutrición de los animales. Un ejemplo es la utilización de esta enzima producida por el Bacillus lyncheniformis en dietas de cerdos en crecimiento, en la fase de crecimiento y en la fase de finalización. La utilización de esta enzima frente a una dieta control sin ningún tipo de enzimas provocó que haya una mayor ganancia diaria de peso, así como una reducción o una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Por otro lado, este primer estudio lo que mostró pues, es el que utilizar enzimas frente a una dieta sin enzima tiene un efecto positivo, tiene un impacto importante en la producción, en los rendimientos o técnicos. Pero por otro lado, también existen otro tipo de investigaciones en los que se ha demostrado que el utilizar enzimas
sobre todo en proteasas, en este ejemplo, proteasas frente o junto con una dieta reducida en el nivel de proteína, también tiene un impacto importante. Es decir, ya no solamente basta con utilizar una enzima frente a no utilizarla, sino también qué pasa cuando utilizamos una enzima y además reduzco la concentración de proteína en la dieta. Y esto pues se mostró o fue visualizado a lo largo de diferentes investigaciones, precisamente en esta de Munecero y Kim del 2022, pues muestran cómo el reducir la concentración de proteína en la dieta en un 30%, perdón, en un 0,3%, junto con la administración de una proteasa, ayuda o permite obtener rendimientos o técnicos iguales a los que utilizábamos una dieta control sin enzima, pero tampoco sin reducción de proteína. Es decir, esta reducción de proteína en la dieta se ve compensada con la utilización de una enzima. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos efectos. Por un lado, tenemos el poder disminuir los costos en la producción de la dieta, porque vamos a minimizar el uso de materias primas proteicas, incluso el uso de la soya, que es una de las materias vegetales y proteicas más difundidas. Y también, por otro lado, tenemos el optimizar la digestión de los animales al utilizar estas enzimas. En este ejemplo, las proteasas. Por otro lado, además de las enzimas, del efecto que ha habido o del impacto que estas tienen en la nutrición sostenible, estamos hablando también de otra de las características de la dieta, como es la utilización de los minerales. Los minerales, ya sabemos que existen dos grupos, ¿no? Los macrominerales y los microminerales. En cualquiera de los casos, lo que necesitamos o lo que buscamos en esta nutrición sostenible es ajustar las dosis lo más precisa posible. Es decir, minimizar este desperdicio de minerales en la dieta que no van a ser aprovechados por el animal y que por lo tanto se excretarán al medio ambiente. En esta investigación de la revista de Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, se muestra que el reducir la dosis mineral de zinc en cerdos de engorde finalización no afecta el rendimiento productivo de los animales y a la par tiene un efecto positivo en reducir la concentración de este mineral excretado en las heces y consecuentemente puede reducir su impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, en este estudio se muestra dos tipos de dosis. Por un lado, el suministro de 20 ppm, 20 miligramos kilogramo de zinc, y por otro lado, el suministro de 80 ppm. Esta diferencia de estos dos niveles no tuvo efecto en el impacto productivo de los animales, es decir, no se está reduciendo el rendimiento zootécnico. Y el efecto positivo que tuvo es que reduce la acumulación de estos minerales en órganos, como por ejemplo el hígado, también en el hueso, y sobre todo minimiza la concentración de zinc, en este ejemplo, en las heces, en los purines que posteriormente serán aplicados en los suelos. Y por lo tanto, pues podría tener este impacto en la biodiversidad de los suelos. Otro de las aristas que tenemos en la nutrición sostenible, pues es la utilización de coproductos o de subproductos. Y esto va muy de la mano con la economía circular, es decir, con el de utilizar estos materiales que tenemos alrededor y que pueden ser aprovechados de manera indirecta. Esto de utilización de los coproductos está muy direccionado a hacer los derivados de los productos destinados al consumo humano, pero que estos subproductos pueden tener una segunda vida, pueden tener una utilidad en la nutrición animal. Un ejemplo de estos pues son los DDGS, derivados de la producción de alcohol por parte del maíz o en la industria del maíz. Tenemos también otros subproductos como puede ser el salvado de trigo, por ejemplo, o el afrechillo de trigo. Puede ser también el palmiste. Podemos tener otro tipo de subproductos como por ejemplo la cascarilla de arroz, entre otros.
Todos estos subproductos o coproductos ya han sido estudiados, ya han sido valorados por diferentes instituciones de nutrición animal. Quizá la más difundida a nivel de Europa es la institución FEDNA, en donde ya nos muestra o pone a disposición de todos los nutricionistas y del público en general pues las tablas de composición y de valoración nutritiva de diferentes materias primas vegetales e incluso animales. Esto lo que nos permite es caracterizar mejor los subproductos que pueden ser utilizados en la nutrición animal y por lo tanto nos va a permitir reducir los costos de la dieta. También a nivel de Latinoamérica tenemos las tablas brasileñas que pues también comprenden la valoración de diferentes tipos de subproductos. En cualquiera de los casos, el utilizar una u otra referencia, pues nos va a permitir ajustar muchísimo mejor la caracterización de estos subproductos en la dieta de los animales. Y finalmente tenemos también otros aditivos que nos van a permitir ser sostenibles nutricionalmente y en la producción porcina, como son los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, los fitogénicos, los ácidos orgánicos, que nos permiten incluso el reducir esta utilización de antibióticos con efecto o con el objetivo de ser promotores de crecimiento. Tenemos otros aditivos, también como son la ractopamina, y que puede utilizarse sobre todo en las dietas de finalización, en el caso de los porcinos, y que nos permite pues diferentes investigaciones a lo largo de esta carrera investigativa de la nutrición, pues nos ha permitido ser mucho más eficientes, que el animal pueda ser mucho más eficiente en la utilización de los nutrientes. Y últimamente también se está hablando de otra molécula, como es el ácido guanidino acético, que también tiene el enfoque similar. Aprovechar permitir que el aprovechamiento de los nutrientes sea mucho más eficiente del animal. Y ya concluyendo, pues la nutrición sostenible, tenemos que recordar que es una de las aristas dentro de la producción porcina, dentro de la producción ganadera, pero que necesita ser acompañado de otras actividades de manera conjunta. Vamos a tener siempre muy presente la opinión pública, la opinión del consumidor, sin duda, y necesita considerar dentro de la nutrición sostenible las necesidades nutricionales de los animales. No podemos sacrificar los requerimientos que tenga la genética, que tenga la producción actual, sino que necesitamos buscar maneras de ser eficientes, de ser sostenibles. Por lo tanto, utilizaremos disponibilidad de recursos de la zona. Esto va muy de la mano tanto para los equipos, para las instalaciones, como también para los subproductos que se puedan utilizar en la alimentación animal. No olvidar que estos subproductos necesitan ser valorados para que puedan ser aprovechados. También necesitamos considerar dentro de la nutrición sostenible la factibilidad económica. Nuevamente, economía circular, los objetivos productivos que tenga cada una de las explotaciones y no olvidar tampoco que existe ya tecnología que nos ayuda a ser mucho más precisos, nos ayuda a buscar esta sostenibilidad, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas estaciones de alimentación que ya nos permite ir almacenando datos y nos permite ser mucho más precisos a la hora de alimentar. Espero que haya sido de gran utilidad este capítulo y nos veremos en una próxima ocasión.